Hola, muy buenas tardes. Soy el doctor Pedro Luis Estrada y en el día de hoy vamos a contestar una pregunta de cómo saber si tenemos lupus, cómo hacer el diagnóstico y no tenemos más conocimiento sino ciertos síntomas que nos está comentando el paciente. Bueno, es difícil comenzar esa pregunta, contestar esa pregunta sin conocer previamente la historia del paciente, porque al contrario de la medicina convencional, es más importante la historia clínica, la historia patológica, la historia de la vida del paciente que los propios exámenes clínicos, que en la otra medicina hace la diferencia, ¿no? O sea, un examen clínico, paraclínico, nos podría decir que tiene anticuerpos contra los núcleos de cada célula, contra organelos dentro de la misma célula, y ya con eso podemos decir un diagnóstico paraclínico de qué está sucediendo desde el punto de vista inmunológico en el paciente. Pero cuando no se tenía ese tipo de pruebas inmunológicas, pues el diagnóstico era totalmente clínico. No vamos a hablar ni a discrepar de las necesidades de los exámenes, porque bueno, entre más herramientas tengamos para hacer el diagnóstico, mucho mejor. Pero vamos a hablar en este tipo de preguntas que no tenemos absolutamente nada, ninguna herramienta a la vista. Vamos a hablar de los síntomas de una enfermedad autoinmune llamada lupus, que es diferente, ¿no? O sea, hablar de lupus es hablar de un tipo de enfermedad autoinmune que puede atacar las articulaciones, la piel y el riñón, que son los tres tejidos blancos que ataca este tipo de lupus, ¿no? La serosa, todo lo que es serosa, todo lo que envuelve los órganos, se inflama cuando hay lupus. Hay un ataque a esas serosas, las serosas de las articulaciones. Entonces, cuando el anticuerpo ataca las serosas de las articulaciones, produce un tipo de artritis llamada artritis lúpica, que se caracteriza por inflamación en las articulaciones grandes, rodillas, codos, hombros, cadera, etcétera, etcétera, ¿no? Y dependiendo de la gravedad del proceso, se puede enfermar hasta la columna vertebral, etcétera, y producir inflamaciones en todas las carillas articulares de las vértebras, ¿no? Muchas veces se confunde eso con una enfermedad de Sjögren, una enfermedad que también ataca las articulaciones de la columna, pero que también produce, por ejemplo, resequedad en los ojos, resequedad en la boca, ¿no? Y eso hace la diferencia. El diagnóstico de la resequedad en todas las mucosas nos indica o nos habla de una enfermedad de Sjögren, que es otra enfermedad autoinmune que ataca serosas, ¿no? Y así vamos haciendo el diagnóstico diferencial. Una de las cosas características también del lupus es cuando ataca la piel en dos formas. Una, produciendo un eritema en alas de mariposa, que así lo llaman porque son en forma de alas de mariposa. Vuelvo a decir, la medicina convencional es muy descriptiva en los síntomas del paciente y nos habla de esa eritema o de ese enrojecimiento en la cara en esa forma, ¿no? Y cuando eso aparece y hay dolores articulares, ya podemos tener el diagnóstico del lupus eritematoso sistémico. Pero y aparte también ataca la piel con unas lesiones en piel en forma de discos, en forma de monedas, que parecen más un problema de psoriasis, parece una psoriasis, pero tiene una característica diferente. No hay descamación de la piel, simplemente hay lesiones en forma de disco y se le llama lupus discoides, que es menos problemático que el lupus eritematoso sistémico que estamos mencionando. Pero si aparte también ataca los riñones y comienza a presentar una insuficiencia renal aguda o crónica por el mismo proceso inflamatorio en las serosas, el mismo ataque de los anticuerpos contra el riñón, ya hablamos de un lupus eritematoso sistémico agravado, porque dependiendo si ataca un órgano vital como el riñón o ataca
el corazón con una endocarditis lúpica, podemos decir que está grave el paciente. Se ha agravado el lupus, se ha complicado con ataques o inflamaciones en lugares que no debía llegar a haber este tipo de complicaciones. Así que dependiendo del órgano, del sistema o de las serosas que son atacadas por los anticuerpos, así podemos decir el grado de lupus que tiene el paciente, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, fíjense que es muy complejo, es una enfermedad compleja, a pesar de que lupus eritematoso sistémico nos habla de una narración de lo que está sucediendo en el cuerpo, es una descripción de la enfermedad, mas no indica lo complejo que es la enfermedad. La verdad que la enfermedad connota una serie de síntomas o de manifestaciones de la vida que inadecuadamente se están manifestando en el cuerpo, porque no es normal que el propio cuerpo cree anticuerpos contra el mismo cuerpo. No sé si me hago entender. O sea, es una enfermedad autoinmune. Y dentro de la medicina convencional tienen la posibilidad, o se tiene la posibilidad de hacer descripciones de los síntomas dependiendo del órgano que esté atacado. Por ejemplo, si una enfermedad autoinmune ataca la tiroides, inmediatamente en medicina occidental le ponemos el nombre de tiroiditis de Hashimoto, que es el nombre que se le da a la enfermedad autoinmune de la tiroides. Pero si, por ejemplo, ataca unas células del sistema nervioso, podemos darle el nombre de esclerosis lateral amiotrófica. O si es una enfermedad que ataca las articulaciones solamente, le podemos dar el nombre de artritis reumatoidea. Si es en juvenil, si es en adulto, artritis reumatoidea del adulto. Y así sucesivamente, todas las enfermedades autoinmunes están incrementando a nivel general en todo el mundo. Son una de las causas más frecuentes de problemas degenerativos y que desencadenan una serie de complicaciones y que se vuelven una enfermedad crónica, se cronifica, y muchas veces son los dolores de cabeza de muchas instituciones de salud. Pero hablando del término del lupus, que es una especie de enfermedad autoinmune que ataca las serosas del riñón, de la piel, de las articulaciones, y a veces también serosas del corazón, produciendo una endocarditis lúpica, ¿no? Y así sucesivamente. Puede atacar los ojos y puede dar una iriditis lúpica, etcétera, etcétera, ¿no? Y todo esto, el diagnóstico diferencial lo hace simplemente los exámenes de laboratorio. Pero en medicinas alternativas, en medicina natural, donde tenemos una visión diferente de cómo se debe abordar este tipo de pacientes, no podemos irnos por las ramas, sino ir al tronco, a la raíz del problema. Y en ese sentido, vamos a averiguar por qué el cuerpo se está autoagrediendo a sí mismo, por qué está produciendo anticuerpos para atacar e inflamar o acabar ciertos sitios del cuerpo. ¿Por qué está haciendo esto el cuerpo físico, ¿no? Y generalmente siempre hay conflictos emocionales no resueltos, conflictos que tienen que ver con la vida misma, que tienen que ver con la relación con nosotros, con la relación consigo mismo y con relación con la creación, con la vida y con el creador. En ese sentido, se vuelve mucho más complejo la medicina alternativa que la propia medicina convencional. ¿Por qué? Porque las medicinas alternativas tratamos de hacer un tratamiento lo más holístico posible, y donde implique no solamente tratar el cuerpo físico, las inflamaciones del cuerpo físico, sino tratar el origen a través de técnicas curativas como la acupuntura, la homeopatía, etcétera, etcétera, para mejorar la inflamación del cuerpo físico, para de alguna manera neutralizar la autoagresión, para recobrar la identidad inmunológica del ser y que no se ataque a sí mismo, para que no pierda individualidad, para que no pierda
el sello de ser único, que muchas veces se diluye simplemente porque la persona comienza a pelear internamente entre lo que es y lo que debe ser y lo que quiere ser, ¿no? Y ahí se diluye todo el problema, porque si no hay claridad sobre eso, muchas veces no hay sanación de esta enfermedad, no hay alivio de estos dolores. Por eso es muy importante hablar con el paciente, plantearle todo un proceso de cambio en su vida, de orientación en su vida, para que el paciente actúe la vis medicatrice nature, o sea, el médico interno, la naturaleza en sí, que es regenerativa por naturaleza, es regenerativa por virtud propia, porque la naturaleza tiene su propia forma de producir equilibrio, de producir armonía y salud. En ese sentido, lo que hacemos los médicos alternativos simplemente es darle la posibilidad al paciente de devolverle la capacidad de autocuración que tiene cada uno dentro de su cuerpo y sus posibilidades mentales, emocionales y espirituales, para que salgan adelante de un conflicto que comenzó siempre desde el punto de vista emocional y que se vino en cascada holónica, en cascada de eventos, en diferentes estancias del ser, comienzan a presentar sintomatología emocional, sintomatología psicológica, sintomatología energética, sintomatología física y por supuesto pues la sintomatología que viene por consumir antiinflamatorios, medicamentos que bajan la inmunidad, inmunosupresores, que van a agravar más el proceso en vez de ayudar al paciente a sanar de forma rápida y directa, ¿no? Y en ese sentido, la medicina alternativa junto con la medicina convencional tenemos conflictos de interés en ese sentido, pero no vamos a discutir eso porque esos son ámbitos, son discusiones de ámbitos académicos que debemos hacerlo en su debido momento, ¿no? y en sus debidas estancias para poder llegar, ojalá, a acuerdos en el tratamiento del paciente. Pero en esta medicina tenemos una serie de tratamientos naturales que lo que se trata es eso que planteé en el momento, de estimular la parte natural que tenemos implícita en nuestro organismo de autosanación, ¿no? La vis medicatricis natura, que simplemente es eso, estimular el médico interno que hay en cada uno de nosotros para devolver la salud. Y así tenemos, por ejemplo, un tratamiento que me ha llamado mucho la atención, el tratamiento de infrarrojos cercanos para hacer un efecto antiinflamatorio importante. Entonces, se plantea una serie de estudios que hay que estudiar porque en realidad hay pocos estudios, pero lo que uno ve clínicamente es la mejoría del dolor, la inflamación y demás sintomatología, para que el paciente ojalá pudiera tener un infrarrojo cercano en su casa y ponérselo en los lugares que le duela cuantas veces quiera en el día, y así podemos de alguna manera hacer un tratamiento mucho más natural y mucho más menos invasivo, menos que provoca menos efectos colaterales, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos la acupuntura, que es un procedimiento un poquito más invasivo, pero ponemos aguja en puntos específicos que tienen que ver con que se despierte la propia identidad, que la persona inmunológicamente diga: me estoy equivocando y estoy atacando mi propio cuerpo, y lo reconozco como propio y luego no lo voy a atacar más. Eso se logra con acupuntura a través de estimular ciertos puntos que tienen que ver con qué hago yo en esta vida, a qué vine a hacer en esta vida, vine preparado con las herramientas indicadas para ser feliz en esta vida y por qué no lo estoy haciendo, ¿no? Eso se puede hacer con acupuntura y son conocimientos milenarios que hay que meterse un poquito más en la
psicopatología del tratamiento acupuntural para poder estimular esos puntos y poder despertar el ser dormido que está en cada persona enferma. Y si estás interesada en alguno de los tratamientos que hemos mencionado en el día de hoy, comunícate al teléfono que dejo en la cajita de comentarios. Si quieren una consulta virtual también lo pueden hacer. Y si están interesados en las fórmulas magistrales del Dr. Pedro Luis Estrada, la Tiberia compuesta y el Alfor 555, pueden también comunicarse a ese mismo teléfono. Así que mis amigos, si te gustó ese video, si te gustó esta respuesta de esta pregunta que me hicieron por las redes, sígueme haciendo las preguntas por las redes, déjenme sus comentarios en la cajita de comentarios y trataré de contestar todas las preguntas que ustedes me hagan. Así que mis amigos, dedito arriba, suscríbete al canal y comparte con todos sus amigos y familiares. Hasta luego.